Hola. Si a ustedes en algún momento en un tema dado les ha causado conflicto la credulidad o el escepticismo de una persona al grado de decir, ¿cómo es posible que creas o no creas en esto? Quiero compartir este tren de ideas. Usualmente no me gusta hablar de bandos, pero para fines de la disertación en algunos momentos lo voy a plantear así. Si bien he tomado una decisión con la información diversa que he visto, más allá de hacerme de una postura en este o en cualquier tema, me gusta tratar de entender la razón de la polarización tan grande que puede haber entre opiniones. Aunque es más que cierto que todos pensamos diferente, me parece demasiado simplista solo explicarlo de esa manera. Omitiendo la ignorancia y suponiendo que estamos al mismo nivel de información, que hemos escuchado lo mismo, los argumentos a favor, los argumentos en contra, los más simples y los más elaborados, ¿por qué para algunos puede parecer cierto y para otros falso? X situación. Para unos relevante y para otros insignificante. ¿Por qué se puede llegar a diferentes conclusiones con la misma información? ¿Por qué se puede estar a favor o en contra de algo? Particularmente para estas últimas preguntas, creo que la respuesta tiene mucho que ver no con la situación que se está analizando o viviendo, sino con el trasfondo previo de la persona que ve y analiza. Es decir, como explica la persona del video que les dejé en la descripción, no para todos va a significar lo mismo o se va a valorar de la misma manera lo que se vea, presencia, escuche, etc. Dependiendo de los criterios que tengamos para conferir relevancia o credibilidad, es que se va a formar nuestro juicio o conclusión. No importa cuán prestigiosa sea la fuente, no importa con cuánto esmero se haya investigado, no importa de cuántas personas escuches que se repita, si no pertenece a esa área específica donde tú esperas ver algo para creerlo, va a pasar desapercibido. Pero cuidado, esto que planteo es bidireccional. Significa que en contraste también puede haber mentalidades muy crédulas y que requieren comprobar muy poco antes de creer algo o cualquier cosa, ya sea porque no se acostumbra a filtrar las ideas o porque coincidió con una idea anterior que ya se tenía arraigada. Recuerden que, como decía Albert Einstein, es más fácil romper un átomo que un prejuicio. Los paradigmas que tenemos todos son complicados de cambiar, por eso son paradigmas. Y a lo largo o corto de nuestra existencia, invariablemente nos hemos hecho de criterios para suponer que algo es verdad o que es importante, por lo tanto, para actuar o no actuar en consecuencia. En ese sentido, es lógico que vamos a tener condicionantes que sean más fuertes que nuestra capacidad de análisis. Por ejemplo, una persona puede escuchar decenas de datos, comparaciones, congruencias entre fuentes, valoración adecuada de los emisores de esa información, verificación de lo escuchado y más cosas que disiparían las dudas sobre la calidad de la información. Con eso, y algunos con mucho menos, podrías llegar a una conclusión totalmente razonable. Pero si esa conclusión contradice por completo o mínimamente una de tus creencias más fuertes, no va a importar lo convincente que haya sido la información que tú mismo analizaste, incluso que tan coherente te pareció. El solo hecho de que implique contradecir una idea arraigada tuya hará que demerites la información. Si no me equivoco, eso es a lo que se le ha llamado la conjugación de Russell o incluso disonancia cognitiva. Todo esto lo analizo incluso para mi propia paz. Honestamente me intriga mucho cómo las opiniones pueden ser tan diferentes. Me he dado cuenta que es para empezar porque no se conoce la misma información. Veo a médicos y funcionarios escandalizarse cuando se les informa cifras de organismos oficiales o plataformas como VAERS o Vigilance, conclusiones a las que entidades como la EMA han llegado y se escandalizan bastante. De eso solo puedo inferir que les es completamente desconocido, a menos que por algún motivo lo conozcan pero tienen la consigna de no dar pie siquiera al escrutinio de esos datos. En cualquiera de esas dos situaciones, uno, ¿cómo puede permanecer tan poco difundida esa información? Sin ánimo de conspirar, pero sí vale la pena analizar cómo a nivel, no digamos de nosotros los espectadores o incluso de la primera línea de respuesta como enfermeros, sino a nivel funcionarios, no es un dato conocido. ¿Cómo y por qué se ha sido tan discreto con esa información relevante? Y si sí se conoce, ¿por qué insistir en negarla o en mantenerla lo más silenciada posible? Entiendo que no hay un esfuerzo por divulgarlo y hacer que cada individuo lo tenga presente, pero para la perspectiva contraria sí que hay una campaña de insistencia en cualquier dato que fomente o justifique el nerviosismo, la extrema precaución y sí, el remedio inyectado. Al no poder hablar a ciegas por cada una de las personas, me pongo a mí como ejemplo. No debemos dar por hecho que quien externe dudas sea ignorante, mal informado, con tendencias a teorizar escándalos, crédulo, conflictivo, insensible o ciego a una amenaza mundial.
No tienen que creerme, pero comprueben que la porción que hace significativa esta crítica tienen formación médica, científica, pertenecen a los ramos y disciplinas que sientan las bases y se han encargado de explicar su mecanismo para entenderlo correctamente. No son opiniones aisladas ni vienen de personajes irrelevantes. Cuentan con teoría clásica que soporta lo que insinúan, y aquello de lo que no están ciertos lo aceptan. Y siendo justos, tampoco es válido asumir que quien defienda el proyecto del remedio y todas las medidas que lo precedieron son ignaros, seguidores acríticos, con intereses económicos, políticos, etc. Recuerden que creo que es un buen punto de partida acercarse y pisar el terreno en común. Todos estamos preocupados por la salud propia y la de los demás. Todos queremos proteger a nuestras familias, ancianos, niños, madres, etc. Ninguno buscamos perjudicar a otros o enemistarnos sin razón. No pretendemos tornar esto en una demostración de intelectualidad, ni tampoco somos despreocupados de la responsabilidad que implica decir o compartir algo. Ahora, si sus motivaciones para una u otra postura difieren de esto que acabo de decir, los invito a reflexionar. Avanzando. Creo que gran parte del conflicto radica en qué es lo que se considera ciencia hoy en día. Veamos lo que opina. People talk glibly about science. What is science? People coming out of a university with a master's degree or a PhD, you take them into the field and they literally don't believe anything unless there's a peer-reviewed paper. It's the only thing they accept. And you say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just, is it in a peer-reviewed paper or not? That's their view of science. I think it's pathetic. Gone into universities as bright young people. They come out of them brain dead, not even knowing what science means. They think it means peer-reviewed papers, etc. No, that's academia. And if a paper is peer-reviewed, it means everybody thought the same, therefore they approved it. An unintended consequence is that when new knowledge emerges, new scientific insights, they can never, ever be peer-reviewed. So we're blocking all new advances in science that are big advances. If you look at the breakthroughs in science, almost always they don't come from the center of that profession. They come from the fringe. The finest candle makers in the world couldn't even think of electric lights. They don't come from within. They often come from outside the breaks. We're going to kill ourselves because of stupidity. Además de lo que menciona él, ya desde antes existe la tendencia a valorar algo dependiendo de su popularidad, fama o prestigio. Y me preocupa que eso lo hayamos extendido a algo que debería haberse mantenido limpio de esa subjetividad, la ciencia. Lo hemos hecho y la hemos comercializado al permitir que nuestro criterio se base solo en escuchar, a veces ni siquiera comprobar, que tal o cual cosa está publicado en Nature, en Science, en el British Medical Journal. Lo hemos convertido en algo tan antagónico a la ciencia como un dogma. Creo que nunca antes significó tampoco decir que hay un estudio, pues hoy se descartan en base a falacias de autoridad, porque incluso cuando se muestra un dato contrario a la línea más difundida en una de esas mismas revistas, se contrarían bastante o simplemente toman una postura negacionista, prefieren convencerse de que de algún modo, por alguna razón, no es cierto. Desde luego que en un principio la oficialidad debería representar un motivo de confianza. Deberíamos poder asumir que de entrada se volvió oficial por ser confiable y correcto. Además de que, como me señaló un amigo, es un mecanismo normal centralizar la autoridad para evitar el caos. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, eso ocurre bajo la premisa de que a la entidad que se le confiere el arbitraje lo ejerce de manera ecuánime. De otro modo, caemos en un loop o una referencia circular en la que es algo recto y confiable por ser oficial, y es oficial por su carácter de recto y confiable. Pero, siendo así, ¿cuál es el problema de dudar o de cuestionar? De querer corroborar eso de lo que se está tan seguro. Eso es precisamente uno de los dos pilares del método científico del que estamos tan orgullosos. Se llama falsabilidad. Es la virtud de poder someter un postulado a su antítesis y salir victoriosa probándose como cierta y correcta. Sin embargo, basarse en la mera idea de que si algo por concepto y connotación siempre ha sido íntegro, siempre ha gozado de una esmerada comprobación y solo por eso debemos estar seguros sin permitirnos dudar de que esta vez es diferente, es un pensamiento muy poco científico. Basarse en solo un par de datos que coinciden en lo que ya crees y negarte a comprobarlo, explorar el resto de la información,
es prácticamente pensamiento mágico. Desde luego que sería ignorante simplemente decir algo malo de los remedios que menciono en general. Desde luego que la generación de cuerpos a raíz de mostrarle al cuerpo un patógeno debilitado es científicamente cierto, efectivo, de beneficio para la humanidad y un gran logro de la medicina que llevamos décadas usándolo sin que sea un problema. Pero eso no es de lo que estamos hablando hoy. El punto es que hay muchos y muy buenos motivos para plantear que esta vez estamos hablando de algo diferente, que tiene poco o nada que ver con el concepto tradicional de vacuna que inspira tanta confianza, como lo describe la doctora Natalia Priego. Es como la vacuna tradicional, que es un virus debilitado. Claro. Que en ese caso también es algo tóxico, digamos, para nosotros. Pero bueno, es atenuado, no tiene agresividad ni virulencia significativa, entonces el cuerpo desarrolla una inmunidad que cuando le viene el virus normal va y lo ataca. Bien, perfecto, ya está con el conocimiento defensivo para atacar ese virus. Ok, pero ahora no. No por el hecho de que venga dentro de una jeringa y con una aguja, debe tener el mismo nombre y las mismas propiedades. Respecto a descartar información en base a unos criterios poco científicos, les parecerá una aberración que solo alguien poco relacionado con el ámbito científico haría, pero si insisto en esto es porque justamente a personajes como el doctor y profesor de la Universidad de Guanajuato, Ángel Macías, como la doctora Mayra Sonia Pérez, que es investigadora del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, como el doctor Ramón González, director del Laboratorio de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Morelos, como el doctor Manuel Martínez Sellés, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid, o la exministra de Sanidad de España, María Luisa Carcedo, quienes marcadamente se apoyan en la confianza en las autoridades y es en referencia a lo escrupuloso que normalmente son los estudios farmacológicos. Pero, ¿qué tanto puede uno insistir en continuar con esa confianza si los hechos y los múltiples hallazgos que siguen surgiendo día con día sugieren que si bien no vamos a retirar la confianza, sí hay que rectificar los supuestos que se están viendo que no se sostienen? A últimas fechas veo la tendencia de interpretar ciencia como una especie de élite o cúpula que alberga un número de expertos que son los más capaces, sobre los que reposa la capacidad y la responsabilidad de determinar qué es cierto. Por si fuera poco, se asume que ese grupo de expertos están todos de acuerdo. En lo personal me cuesta mucho asimilar un concepto de ese tipo. Ciencia en mi cabeza es una dinámica constante en la que las cosas, teorías, se comprueban, se dudan, se razonan, se rectifican, se contraponen. No hay escalones mentales en los que se brinca de una cosa a otra, sino que no se da nada por hecho, sino que se dejan los supuestos de lado, las palabras de autoridad, las creencias y los dogmas, y se procede a demostrar su veracidad. En cambio, hoy en día escucho que cuando se menciona un estudio, un hallazgo, un indicio que sugiere que lo que ha sido masivamente difundido no es del todo acertado, en lugar de tener confianza científica para corroborarlo o refutarlo, surge una indignación, una susceptibilidad, una soberbia, aunque asumiendo que seguramente el origen de esa información no es científico, es decir, a todo lo que tenga el carácter refutatorio se le elimina por completo la posibilidad de ser verdaderamente científico. Incluso pronuncian enunciados como: me parece peligroso que hagan dudar a la gente con datos que dan la pinta de ser científicos o pseudocientíficos. En lugar de apresurarse a confrontar a su detractor con la ciencia de la que estamos tan orgullosos, se opta por la idea de que esa información no debería ser expuesta, pues hace titubear a la gente. ¿De cuándo acá las teorías científicas se muestran tambaleantes ante los cuestionamientos? Nos burlamos de esas actitudes orgullosos de haberlas dejado atrás en la Inquisición, pensando que una de sus últimas víctimas fue Galileo. Pero como dijo Voltaire, para saber quién te dirige realmente, basta recordar quién es al que no tienes permitido criticar. Si es una vulgar duda insinuada sin sustento, se refuta rápido. Y si no se descarta con esa facilidad, entonces algo tiene lo dicho que debe explorarse. Estoy de acuerdo. Crear dudas con información a medias o planteamientos inconclusos no es elegante, pero tener una duda y no darle el foro para resolverla, sino simplemente molestarse y refutarla, es incluso peligroso. Cuando se exponen las bases y simplemente no se le puede dar una respuesta igual de completa y congruente, entonces estamos viendo argumentos científicos en acción, y será un error querer mitigar al que puso en aprietos a su contraparte, sobre todo si el que lo hace es una autoridad sanitaria, un médico, un científico o un funcionario público. Déjenme decirles que en el escenario que estoy describiendo, el negacionista más bien sería el que no pudo refutar el cuestionamiento de su contraparte. El resto de las personas por responsabilidad social deberíamos al menos investigarlo antes de irnos de lleno a querer resumir este debate tan complejo con palabras tan insulsas como anti esto o conspira el otro. Nuevamente usaré una frase que dice:
El tamaño del universo será del tamaño de la mente que esté tratando de describir. Y si una mente trata de imaginarse la situación que vivimos como pro o contra, significa que estamos dejando de ser capaces de observar todos los posibles matices y posibilidades que hay en medio de una visión tan binaria, que se reduce todo vacío, ¿no? Blanco, negro, cierto, falso. ¿Escucharon a Francisco Neto decir: la fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento? Díganme qué postura han escuchado con tremenda insistencia y coerción, la misma que no ha podido responder a los planteamientos de los que les estaba hablando. Como ejercicio, piensen en cuántas veces y de cuántas personas han escuchado esta semana la invitación a aplicarse el remedio y cuántas veces y en cuántas fuentes han escuchado una voz contraria a esa invitación sin problemas para decirlo. Con esa fuerza, ese agravio ha inducido con mucho éxito la idea de que quien cuestione es un peligro, que siembra dudas innecesarias, que no tiene sustento para lo que profiere, no importa que tenga un postdoctorado en genética, que no importa que sea un premio Nobel, no importa que tenga 40 años de experiencia, no importa que pertenezcan y sean reconocidos por las instituciones oficiales a las que tanto apelan, simplemente si dijo algo en contra, seguramente está equivocado. ¿Se pueden equivocar? Por supuesto, pero en la misma medida que podemos asumir un error de los postulantes de la versión más difundida. Si les dicen que no hay dos posturas o dos versiones, que hay una, la amparada por la ciencia y por lo tanto la otra no tiene sustento científico, ¿por qué no comprobarlo? Sé que de entrada uno toma como base la confiabilidad que inspira la repetición, la tradición, el oficialismo, y en ese punto no hay muchos motivos para cuestionar. Pero no hablo de dudar porque sí, hablo del escenario en que después de asumir que debe ser cierto, surgen múltiples datos contradictorios, múltiples evidencias, múltiples fallos que no permiten seguir confiando en que simplemente todo lo planteado es correcto tal y como se pensó al inicio. No pretendo insinuar una verdad absoluta, pretendo exponer que no tiene nada de incoherente dar un paso atrás y rectificar. Como siempre, no apelo a mi credibilidad, solo anímense a escuchar, dudar e investigar. En toda tarea se tiene incertidumbre, no es malo admitirlo. Lo malo es pretender que no se tiene ninguna y ofenderse ante las dudas. Lo malo es ver continuas sugerencias de que no hay datos que rectificar y no hacerlo. Y las personas vivimos en épocas de suma inseguridad, de cierta ansiedad que en casos llega hasta el miedo o situaciones peores. No es para menos, el impacto con o sin debate ha sido tremendo para todos y para algunos aún más. Es lamentable y no hay que elevarlo. No hay que dejarnos llevar por nuestras emociones. No hay que ver a las personas como potenciales enemigos o amenazas. No debemos hacer personal la sensación fuerte de que alguien cuestione algo o alguien que significa mucho para nosotros o en lo que hemos invertido mucha energía. Aceptando una u otra idea, jamás digamos o hagamos algo con el propósito de ofender o lastimar. La mayoría estamos simplemente al nivel en el que solo podemos confiar en algo, pues tenemos pocas posibilidades de confirmarlo por nuestra cuenta. Pero mientras más información tengamos y más afinados seamos para filtrarlas y los prejuicios que he descrito, creo que la mayoría podremos hacer una evaluación más justa de la información. Seremos capaces de distinguir de la escandalosa y contenciosa, de la paranoica que no aporta nada, de aquella que es relevante. Considero que dados los tiempos que vivimos, en los que el problema ya no es la falta de información, sino al contrario, los datos sobreabundan y cada vez es más complicado distinguir las verdades a medias y las imprecisiones camufladas, lo cual mezclado con nuestro creciente gusto por el mundo de entretenimiento virtual hace que sea relativamente fácil la manipulación de personas. Hoy más que nunca es importante que crezcamos en nuestra capacidad de desaprender y volver a aprender. Creas en lo que creas, sea lo que te inclines, espero que esto para empezar te y nos ayude a ser menos ansiosos al momento de escuchar lo que sea contrario a cualquier cosa en la que estés firme actualmente, y a que no sea tan fácil que te enardezcas contra aquellos que tienen una postura diferente a la propia. Les prometo que mi intención he mantenido excluida del ego, de la diversión, de la soberbia o de cualquier cosa que no sea procurar un bien mayor para otros. Manteniéndome muy puesto en ese propósito, me despido. Bendiciones.